Primer café de la mañana, aquí en Cooperativa, ¿no es cierto? Estuvimos recién ahí con nuestro panel, pues, ¿ah? Hablando de economía, economía mundial, economía regional. Y por cierto, queremos ahora compartir, cambiarnos de vereda, salir de esos temas áridos a veces, pero necesarios también de conversar. Y quiero contarles que hoy día, fíjense ustedes que en España, a propósito del día 14 de octubre, en España es el Día de las Escritoras. Mire qué interesante. Esto fue proclamado por la Biblioteca Nacional de España, por la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Profesionales, Empresarias, qué sé yo. Sin embargo, la idea es celebrar el lunes o martes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús, que se celebra justamente en los días 15 de octubre, Teresa de Jesús, ¿no es cierto? Una gran escritora de española, ¿no es cierto? Y que de alguna manera marca un hito en la historia de la literatura. ¿Y por qué quiero contarles por qué les estoy contando de una efeméride en España que tiene que ver con el Día de las Escritoras, justamente? Porque aquí en el estudio, a esta hora, nos visita una escritora puertomontina. Sí, así como usted lo escucha. Y fíjese usted que se trata de una historia muy hermosa. Nos parece que es una historia digna de poder compartirla con ustedes, ¿no es cierto? Que nos escuchan en Castro, que nos escuchan en Ancud, que nos escuchan en toda la cuenca del lago Yanquihue. Porque estoy con una mujer puertomontina de más de 80 años y que justamente en esta parte de la vida, ella ha descubierto y está plenamente entusiasmada y de alguna manera con muchas ganas de continuar el ejercicio de la escritura. Escritura que es memoria, escritura que también es retrato de un tiempo, escritura que también tiene que ver con compartir las propias experiencias. Así que quiero dar la bienvenida a quien nos visita hoy día. Ella es la escritora Elizabeth Mardones Rivera. ¿Cómo está, estimada Elizabeth? Bienvenida a Cooperativa Red Los Lagos. Muy buenos días, don Eduardo, muy buenos días. Y contenta de estar aquí en Radio Cooperativa, por supuesto, en esta hora de la mañana, sabiendo que hay mucho público. Yo cuando saludo, porque yo tengo un programa de radio también en Radio Sintonía del Evangelio, y saludo a la isla grande de Chiloé, porque Bien, no pues. específicamente a uno solo, No, porque por supuesto. yo sé que escuchan muchos, de muchos lugares se escucha la radio. Hay mucha gente que sigue, sobre todo los adultos mayores, seguimos con las radios, muchos no le pegamos a la tecnología. Oiga, Elizabeth, quiero que hagamos al tiro una primer foco en este tema de la radio y su historia personal. ¿Tiene desde niña la radio existía en su casa o en ese tiempo también era difícil, las radios no estaban en todos lados? ¿Cómo fue su experiencia personal con la radio? La verdad es que ¿Prender la radio? ¿Sintonizar sí, la radio? en esos años estaba la radio cooperativa, creo Ah, que era la mire, más antigua. cooperativa 90 años. Estamos Sí, celebrando 90 claro. años. Ya, Ya. entonces ya, yo Ah, tengo mire, tiene memoria 84, de... Sí, 85 años. Y en mi casa había un un aparato, un receptor de mueble, radio. ¿cierto? Un mueble. Y nosotros nos allegamos porque cuando empezaba mi padre a buscar, sonaba como unos pajaritos. Y nosotros estábamos muy entusiasmados cuando mi padre encendía la radio porque pensábamos que habían pajaritos adentro de la radio. Oiga, Elizabeth, ¿y era el papá quien tenía la atribución de prender el aparato? ¿Ustedes tenían autorización o no? Los niños no podían meterse en estos aparatos tan delicados. No, o sea que papá se dejaba encendida la radio, se iba a trabajar y nosotros podíamos apagar la O radio. podían buscar otras estaciones con Sí, esos pajaritos de por medio. claro. Eran los tiempos de la AM, ¿cierto? De la amplitud modulada. AM, claro, AM. Pero como le digo, era la única radio que escuchábamos en Puerto Montt, la radio cooperativa. Y nosotros sí teníamos acceso, mi padre siempre fue bien, no tenía problemas con nosotros, ya ustedes busquen lo que quieran, pero como no sabíamos nosotros buscar otras emisoras, no teníamos ideas de nada, así que dejamos en radio cooperativa en esos años y ahí escuchábamos la música, escuchábamos todo lo que es radio Estamos cooperativa. hablando aproximadamente por la edad que ustedes nos cuentan, ser 84. ¿84 años? 85. Próxima a Ahí está, cumplir muy bueno. 85. Eso significa, ¿no es cierto?, que usted vino al mundo en la década del 40, de los 40. 40, y por lo tanto estamos hablando de de estas memorias radiales aproximándonos al 50, ¿no? Entre el 45 y el 50 hay memoria 50. ¿Qué se Efectivamente. escuchaba, aparte de la música?
había noticias, música, y había esto de los radioteatros, o aquí en lo que escuchaban, había algo de eso, ¿no? La verdad que había en radioteatros y eso nos gustaba. Ya, y Nos los gustaba shows escuchar también, esos radioteatro. shows que también de variedades, entiendo que habían artistas que habían las radios tenían auditorios, ¿no? En ese tiempo. Sí, pues claro, Claro. claro. Y la verdad que había unas radioteatros muy simpáticos, nos gustaba escuchar eso, y sobre todo de trasnoche. Ah, Decíamos, también, ¿ah? Ah, muy bien, muy bien. nos quedábamos después, porque ya papá decía ya todo a acostarse, ellos se iban a acostar a las 10 antes de las 10 de la noche, y nosotros con una hermana seguíamos buscando en la radio y encontramos estas historias. Historias. Historias, también habían historias como que daban miedo. Oiga, hace unas 2 semanas atrás estuvimos aquí en el estudio con con un elenco de artistas, vamos a decir, actores que están haciendo un ciclo ahora en las redes sociales, en YouTube, esto que se llama YouTube, ¿no es cierto? Están haciendo Los Lagos, Región de Misterios, una serie de radioteatros sobre asuntos misteriosos de la región. Habían hecho una temporada con asuntos misteriosos de Puerto Montt también. Ya, O sea, ha revivido de alguna manera, se quiere revivir algo de estas historias, porque parece. son como, de alguna manera, no. La radio es distinta a mirar la televisión, Elizabeth, ¿no? O sea, tiene otro encanto, la oreja, escuchar por la oreja, Claro. pareciera ser que es distinto, ¿ah? Es diferente, es diferente. Bueno, a mirar después cuando apareció la TV, digamos, entusiasmada porque uno podía ver a la gente, pero ahora lamentablemente las noticias de TV no llaman la Oiga, atención. no, son Y podemos seguir escuchando radio, ya sea por el celular, claro, ¿cierto? de alguna manera. Bueno, en mi casa tenemos radio también, una radio más o menos antigüita, y mi marido le encanta escuchar las noticias. Qué bueno. Claro, Qué bueno. pero en esos años nosotros buscábamos esas cuentos de trasnoche más bien. Sí, En el día escuchábamos noticias, también música, por supuesto, pero nosotros con mi hermana no nos gustaban esos cuentos de trasnoche. Elizabeth, desde la radio, de la infancia, donde también se recreaba la imaginación, ¿no es cierto? Porque Mucho. con la radio vuela la imaginación. Mucha gente, antes, más todavía, no sabía cómo era el rostro de quien hablaba detrás de un micrófono, vamos a decir, o delante de un micrófono. Era la voz que uno Así es. podía enamorar, encantar, qué sé yo. Hoy día ya están las cámaras también aquí en el estudio, es distinto, pero en ese tiempo, ¿cómo llega a usted el tema de la literatura, la lectura? Porque todo escritor siempre parte leyendo mucho. ¿Cómo Así es. llega a su vida, en su biografía, en la Ya. infancia, en la juventud? La O verdad es que esto despertó a los 17 años más o menos. Yo estudiaba en el Instituto Comercial, ahora el Liceo liceo Comercial. comercial, ya. Y de repente, no sé, de esas cosas así nació un poema para un profesor que falleció. Hice el poema, no lo leí en todo caso, pero lo hice. Y, y me gustó el haber hecho algo así, porque yo escribo más poemas, aun cuando después de eso, bueno, quedé en silencio, digamos, quedé en Mm. silencio. 17 años, estuve enferma, me mandaron a un lugar para recuperarme y bueno, al volver, ya 19 años, más o menos 20 años me casé y a los 22 años más o menos, no sé si usted conoció, tal vez no, la revista Confidencias. La conozco de archivos, de biblioteca y de archivos, porque también en mis estudios, Ahora, yo, para la profesión, uno revisita archivos, qué visita ahí. bien, ¿ah? Sí, pues. Pero en una de esas revistas está una historia vivida que yo mandé. Claro, en Muy bien. esos años había un concurso, me gustaba mucho Confidencias, y había un concurso y yo estuve trabajando como secretaria de un abogado, reemplazando a la niña que estaba de vacaciones. Y mientras escribía, hacía notas del abogado, me nació, estaba leyendo Confidencia también, y decía historias vividas, mandé su historia vivida. Y la verdad es que se me ocurrió hacer una historia, mandar mi historia real, pues, una historia que estaba viviendo en ese tiempo, unas situaciones no muy agradables, en fin, me llevó a escribir esa historia y gané el premio. Obtuvo el premio. Mire, mire, desde Pero Puerto Montt.
Desde Puerto de aquí, O sea, claro. de Puerto Montt la se mandó a Santiago, Claro, por claro, supuesto. pero usted era una puertomontina que Por estaba supuesto. concursando, digamos, mandando historias Ah, a la revista Confidencia de Santiago. justamente, justamente. Y Eso la, me- le dio como un impulso, dijo, claro, algo tengo en los dedos, puedo claro, escribir, le porque resulta. claro, porque como leía tanto en la revista Confidencia, sobre todo me gustaba leer las historias vividas, bonitas, otras muy no muy bonitas, y yo estaba pasando una situación, Mm. así es que dije, voy a escribir, y es que no pierdo nada. Y la mandé y obtuve el premio. Y desde ese tiempo, Ya quedé mutis, ya, porque ahí, me dediqué a trabajar, solamente a ya. trabajar. Pero cuando iba a cumplir 37 años más o menos, y yo doy gracias a Dios por mi familia, es una familia que me ha ayudado mucho en todas situaciones. Tengo una hija que me ha estado compartiendo conmigo, porque yo estuve muy enferma, ¿no? Eh, Empecé a trabajar en radio, digamos, en diferentes radios. Trabajé en la Radio Nacional, o sea, pedí un programa en Radio Nacional, después en Radio Galicia. Y bueno, después me fui a Radio Sintonía del Evangelio. Desde los 39 años que tengo programa en radio. Pero cuando estuve muy enferma, a los 80 años, tuve un accidente y no pude seguir, tenía un negocito en mi casa, tuve que cerrar el negocio, no pude seguir. Así es que mi hija me dice, mamá, ahora te vienen los mejores años de tu vida. 80 años, 81. Claro, le dije yo sentada aquí en mi casa. ¿Qué voy a hacer? Mamá me dijo, no te quejes, te vienen los mejores años de tu vida. Fue como una profecía. Y la verdad que en ese tiempo mis hijas, tenía dos hijas, me regalaron una Biblia. Y yo, aunque nací en un hogar cristiano, no estaba ni ahí con Dios. Ujú. Iba a la iglesia, sí asistía a la iglesia, pero la verdad es que no conocía yo mayormente quién era Dios. Y de repente por esas cosas que Dios hace, porque Él es un Dios real. Yo recibí la Biblia, que no me gustó para nada el regalo, y dije, Ujú. bueno, como cualquier regalo lo voy a dejar en un estante. Y ahí quedó. Pero un día yo estaba preocupada, me sentía rara. Y me gustaba mucho leer, siempre me gustó leer. Ya, gran lectora. Así que pesqué la Biblia, la abrí, empecé en el Génesis y me empezó a gustar. Empecé como a sentir alguna cosita rara y empecé a gustar y me propuse leerla del comienzo hasta el final, en realidad, como digo en mi poema que hice, el primer poema que relata parte de mi vida de conversión, De digamos, conversión. de conversión. Así es que ahí empecé a escribir. Bueno, pero a los 37 años yo más o menos hice ese poema y quedó ahí. Y después, cuando ya no pude trabajar, dejé de trabajar. Yo todo el tiempo trabajé, toda mi vida trabajé, jubilé a los 60 años y después seguí trabajando. Y cuando me instalé con el negocio, bueno, después ya tuve que dejarlo por haber estado tan enferma. Y bueno, me quedé en la casa y yo no sabía qué hacer. Aparte de ir a radio los días viernes, que tengo el programa en Radio Sintonía del Evangelio de 15 a 16 horas. Eh, de repente, porque tenemos un grupo de oración a nivel nacional, Ya, ya. de diferentes ciudades. Entonces, se me ocurrió un día hacerles un acróstico a cada una de las niñas que están. Ya, Claro, qué bien, y por ahí, qué buen ejercicio, un acróstico, un claro, claro. acróstico, claro. El nombre de cada una, les hice el acróstico, y después surgió un poema. Y una niña me dijo, Betty, esto va para un libro. Nunca lo imaginé. Pero después de eso seguí escribiendo. Empecé a escribir poemas, porque mi fuerte son los poemas. Diferentes poemas. Se me venían, es algo que nace, pero de profundo del corazón en realidad, y lo llevo inmediatamente al libro, porque usted sabe, la mente es frágil. Así que pesco un lápiz y Y empieza a empiezo escribir. ya. Claro. Poemas para mis Cuando hermanos. llegan las musas, decían antes los escritores, cuando les llegan las musas, ahí escribir, casi una escritura automática, pero Enseguida. aparece. Eso se tradujo en escritos del corazón.
se realizó el lanzamiento de este libro el pasado 13 de septiembre en una ceremonia íntima, ¿no es cierto? Pero atención, y aquí viene lo interesante para ponernos al día en las fechas. El próximo 24 de octubre, en 10 días más, en la Biblioteca Pública de Mirasol, allá en Avenida La Cruz, en la población Padre Hurtado de esta capital regional, a las 3 de la tarde, habrá, ¿no es cierto?, un segundo lanzamiento del libro de Elizabeth Mardones denominado Escritos del Corazón. Así es. Eso también es lo que se viene a propósito de toda esta historia hermosa que usted nos ha relatado, ¿no es cierto?, una historia de vida, donde también en algún minuto apareció la inspiración, luego usted guardó silencio por un buen tiempo, trabajó, hizo una vida normal de trabajo, pero en este tiempo, hoy día, ha descubierto que en la escritura también hay una Así ventana es. para poder conversar con usted misma, pero también conversar con la sociedad. Quiero que nos lea algo de Escritos del Corazón, por favor, por favor. Voy a buscar, ¿sabes qué? Pero, que- Todos los días, hace 2 días atrás estábamos en una reunión familiar y mientras, como yo tengo un problema, un poquito de problema el audífono, no escucho ya, muy bien, estaba la familia conversando y ellos ahí entretenidos en alguna conversación y mientras tanto yo dije, me nació, algo ya, llegó, la inspiración. algo inmediatamente me nació, A ver, la belleza de la vida. ya. La vida es bella. Solo una simple palabra se cambia en una melodía. Así de simple es la vida. Un suspiro, una sonrisa, cambia el soplo de la vida. Porque la vida es un soplo y nos muestra una sonrisa. Una mano que acaricia, un susurro que da vida. Ese abrazo suave y tierno y así apreciamos la vida. ¿Cómo demostrar que somos solo un suspiro en el tiempo? La vida es solo eso. Volamos en un momento. ¿Qué más podríamos dar? Somos seres limitados. Dios hizo seres perfectos. No sabemos apreciarlo. Un minuto, un silencio, se nos va en el pensamiento. Procuremos dejar huellas, que sea el último intento. Bueno, ¿Qué le qué bueno, parece? no, hermoso, porque además hay todo un trabajo que tiene que ver también con esa poesía o esa escritura más clásica que tiene que también de alguna manera buscar las palabras precisas para lograr los momentos de la rima, por ejemplo, que es un tema fundamental. A veces uno dice, claro, hoy día la rima, pero la rima sigue siendo, la escuchamos todos los días en las canciones, ¿no es cierto? Así es. La música mantiene, preserva la métrica, que es la rima, y en ese sentido creo que lo que usted nos acaba de leer, Elizabeth, es justamente el reflejo de una poesía que fluye, de una escritura que fluye desde lo más profundo de su ser y que tiene esta inspiración que además tiene que ver con la divinidad, ¿no es Así cierto? es. Que usted la encontró a través de la Biblia o que se reencontró, ¿no es cierto?, con la divinidad. Y en ese sentido, su mensaje para quienes estén empezando, a lo mejor jóvenes, personas mucho más jóvenes que están hoy día, que tienen y que dicen, siento que tengo que decir algo, que quisiera escribir y que no me doy el tiempo. ¿Habrá que darse el tiempo? ¿Usted siente que está bien que haya llegado a la escritura en esta etapa de la vida? ¿O dice, caramba, ¿por qué no empecé a escribir a los 40 años o un poco a los 50? ¿Qué hice? ¿Cree usted o esto llega en un tiempo y ahí hay que tomarlo? Cuando llega, a uno le llega. Bueno, yo creo que cada persona, por el valor que tiene, el valor que Dios nos ha dado, tiene algo adentro. Y mucha gente, yo pienso que mucha gente no sabe sacar eso que tiene adentro. Pero yo le invito, joven, señora, el adulto mayor, usted no es, si mientras tengamos aliento de vida y mientras sepamos discernir lo que es bueno, aprendamos a sacar eso y ser de bendición para otras personas. Es probable que usted esté diciendo ya solamente con las ollas, solamente con la limpieza de la casa, pero no, usted tiene un valor como persona. Es el valor que Dios le dio. Yo le invito también a usted que pueda escribir, así como de repente se pone a cantar por la música que ve o escucha en la radio, pues aproveche de escribir, estimado. Es algo que nos ayuda en nuestra mente. Nuestra mente debe ser agilizada. Joven, en vez de estar tanto con el celular,
Vaya a una biblioteca y busque un buen libro. Es lo mejor que les puedo aconsejar. El libro que nosotros tenemos, Escritos del Corazón, usted puede adquirirlo también en en Quillota 113, ahí en la calle Del Diego Rivera. del Diego Rivera, Claro. ¿sí? Subiendo como que va a la municipalidad, perdón, a la biblioteca internet, pública. a la biblioteca pública. En el segundo piso está la peluquería. Ahí trabaja mi esposo y él tiene libros para vender. Perfecto, ahí mismo, en el espacio del mismo edificio que fue antiguamente un hotel, es el Hotel Mont, ¿cierto? Ajá, Ahí en el segundo piso, previo a subir a la biblioteca, está la peluquería, que sí, pues, no hay todos la dónde hemos visto, perderse. todos la hemos visto. Él está ahí. Ahí está el más de Escritos del 60. Corazón, ahí se puede adquirir también. Claro, Escritos del Corazón. Él está ahí más de 60 años, porque antiguamente era hotel, el Hotel Claro. Mon, pero las peluquerías estaban en el subterráneo. Perfecto. Claro, él está ahí más de 60 años. Así que yo les invito a todos ustedes, amables auditores de Radio Cooperativa, se han dado el tiempo de escucharnos en esta hora, les invitamos, siga en Radio Cooperativa, escuche los consejos, los buenos consejos que recibimos de esta radio, y yo le digo, no se deje morir en un asiento. 80 años, 70 años para arriba, 90 años, si tiene, como le digo, la mente lúcida, escriba, saque lo que hay en su corazón y deje una bonita huella. Elizabeth Mardones Rivera, poetisa, puertomontina, como usted dice, 84 años, con mucha dignidad y con esa tremenda lucidez que da justamente el poder escribir los pensamientos y transmitirlos a otros. Quiero agradecer que está con nosotros hoy día. Recuerdo que en 10 días más, el 24 de octubre, en la Biblioteca Pública de Mirasol, ahí en la población Padre Hurtado, a las 15 horas, está la invitación para este segundo lanzamiento de su libro. Muchas gracias, Así es, Elizabeth. muchas gracias a usted. Esperamos contar también con la visita del señor alcalde, que nos Bien. prometió estar ese día ahí. Así que les invitamos con mucho cariño, no se pierda el conocernos. Sí, pues además va a ir a una biblioteca pública en Mirasol. Qué mejor que eso también para conocer el universo de los libros que ahí tienen. ¿Eh? Maravilloso. Muchas gracias. Hasta Gracias pronto. a usted, don Eduardo. Muchas gracias a Cooperativa y un abrazo para cada uno de nuestros auditores. Así es. Muy muchas buenas gracias. tardes. Tenga un buen día también. 11 de la mañana con 2 minutos. Vamos a una pausa y ya continuamos aquí en esta mañana de martes.